Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de técnicas mixtas. Hoy vamos a utilizar más que todo pintura acrílica, un poquito de tiza pastel también, pero vamos a hacerlo como si fueran monotipias o monograbados. Lo que tengo de base es una pizarra acrílica. Ustedes podrían tener un vidrio, una lámina plástica dura, resistente, una lámina metálica también. Simplemente es una superficie lisa, no absorbente, donde voy a manchar. Luego voy a aplicar un papel encima, genero cierta presión, ¿verdad? Con mis manos creo que es suficiente. Pueden utilizar otras herramientas y con eso se va a estampar una imagen o una mancha. Estos lo podemos ir haciendo por capas. eh, Manchamos, dejamos secar el papel, hacemos una segunda capa. Importante estar limpiando el soporte, no dejar que el acrílico se seque sobre eso y experimentar mucho con los grados de viscosidad o acuosidad del acrílico. Eso nos va a generar otros tipos de manchas. También recuerden las técnicas que hemos visto anteriormente y traten de pensar cómo las podrían aplicar a estas técnicas o a la monotipia en sí. Yo no he hecho en este video todas esas exploraciones porque son muchísimas y ustedes cada uno y una han encontrado maneras muy creativas y muy particulares de cómo ir usando el stencil, el goteo, el estarcido, el esgrafiado, etcétera. Entonces, eso se los dejo como muy abierto para que ustedes prueben. Estoy usando también agua en spray, en una botellita de perfume. Pueden utilizar otro tipo de dispensador, pero eso me ayuda a humedecer un poquito la superficie y no necesariamente tengo que estar limpiando siempre, ¿verdad? Voy a utilizar la mancha que tenía de la monotipia anterior y a partir de ahí genero otra. Esta vez estoy trabajando con mucha humedad para ver las diferencias en la textura. Estoy trabajando con un papel opalina porque es un papel muy liso, entonces me va a reflejar muy bien la textura que hay sobre el soporte de la pizarra acrílica. Pero bueno, recuerden ustedes también que los papeles texturados también les van a ofrecer otras alternativas o diferentes grados de textura, no solo por lo que ustedes hagan sobre la superficie. Como estamos haciendo monotipias, tenemos dos momentos con los cuales trabajar nuestra mancha, ¿verdad? Al inicio, cuando estoy poniendo la pintura sobre el soporte liso, y después, una vez que estampo esa imagen sobre el papel, la puedo seguir interviniendo, aun cuando está fresca, o me espero a secar para hacer una segunda capa. Y recuerden que en ambos momentos ustedes podrían empezar a mezclar técnicas o a mezclar materiales, siempre y cuando, por ejemplo, el soporte lo permita. Si quiero dibujar con tiza pastel sobre un vidrio, quizás no voy a lograr gran cosa, ¿verdad? Entonces, creo que eso también les va a servir para ir trabajando en diferentes etapas. Como estamos haciendo monotipias, a mí también me agrada siempre trabajar con la abstracción para primero conocer un poco los efectos, ¿verdad? Y luego les doy un sentido más específico. Y además, por ejemplo, no sé, si quiero sacar uno o dos o tres resultados buenos, me gusta hacer 6, 8 o 10 manchas. Y poco a poco uno las va trabajando y se va dando cuenta en cuáles tal vez cometió algo que no le gustó, entonces esa se descarta y van quedando los ejercicios mejor resueltos. Entonces ese es un poco también como el consejo, ir trabajando
con un volumen un poco más amplio para tener más libertad de decisiones y de echar a perder cosas. Vamos a ver entonces el resultado de estas primeras manchas para que más o menos se hagan una idea de cómo queda esta primera capa según los diferentes grados de dilución del acrílico. Ven que algunas de las texturas o la mayoría tienen un grano distinto al que se lograría con el acrílico directo sobre el papel. En esta, por ejemplo, incluso el papel se me rompió porque hubo mucho acrílico, estaba todo muy seco. Esta era muy aguada. Aquí había una mezcla de ambas cosas. Incluso cuando hay tanto acrílico, vean que se genera esa textura que parecen como raíces. Todos esos efectos es bueno que primero los prueben al hacer monotipias sin tener que buscar primero el ejercicio de clase ya acabado, ¿verdad? No pretendan que eso quede bien en la primera. Voy a hacer unas segundas capas, ¿verdad? Acabo de poner nueva pintura sobre el soporte, pero este papel ya tiene una primera capa de monotipia. Voy a hacerle la segunda capa y ahora al final de nuevo las volvemos a ver para ver qué es lo que ha sucedido. No sé si ya con lo que me han visto trabajar aquí ya lo percibieron, si no lo van a notar cuando empiecen a hacer ustedes los ejercicios. Y es que la cantidad de acrílico que utilizamos en realidad es muy poca. Como queda estampado, es una película muy fina de pintura la que hay sobre el papel, ¿verdad? No hay esa textura a veces tan gruesa o esa utilización del impasto, porque de todas maneras se va a aplanar. Entonces recuerden que el acrílico tiene cierta transparencia y al tener capas muy delgadas podemos jugar con ir mezclando colores conforme vamos haciendo capas de monotipia sobre una misma composición abstracta. Sobre todo también cuando la transparentamos un poco más el acrílico, ¿verdad? Si lo diluimos o ponemos un poco de agua sobre la superficie, vamos a lograr todavía veladuras muy similares a las de la acuarela. Ok, aquí ya voy a hacer un procedimiento distinto. Voy a tomar la monotipia en su primer capa y la voy a empezar a llenar de candela porque voy a utilizar el acrílico un poco acuoso, como si fuera la acuarela, para que no se pegue donde estoy poniendo la candela, ¿verdad? Entonces estoy reservando manchas o espacios blancos que quiero. La primera capa de la monotipia tenía colores claros, un poco transparentes, entonces esta también la estoy haciendo un poco diluida el acrílico, pero añadir color rojo, que es un color muy potente y que va a empezar a generar otros tonos lilas o grises cuando se vaya mezclando con los colores que estaban abajo. Y aquí lo que estoy haciendo ya es quitando el exceso de acrílico que quedó sobre la cera. Otro material nuevo que voy a introducir es el gel acrílico con un acabado mate. Es como si fuera pintura acrílica transparente. Entonces esto me va a ayudar a poner ciertos materiales sin tener que añadir color, como por ejemplo la tiza pastel. Voy a añadir tiza pastel en polvo para generar ciertas texturas similares a las del goteo, y con una lija puedo desgastar la tiza que va a caer, o con un tornillo o con una herramienta, con un cúter o con algo filoso, ¿verdad? Puedo ir generando estas pequeñas acumulaciones de tiza en polvo que se van a pegar un poco sobre el acrílico mate, humedecí un poquito y ya voy a volver a hacer una monotipia sobre
la primera capa que ya tenía resuelta. Ahora al final volvemos a ver la segunda capa sobre las monotipias para ver cómo han ido cambiando. El gel acrílico no es un material indispensable, yo lo estoy usando porque me parece que es un material interesante que para otras clases lo usaremos, entonces pueden ir consiguiéndolo desde ya, pero si ustedes revisan las técnicas que hemos visto en clases anteriores, bien podrían aplicarlas para esta semana, y estas experimentaciones con gel acrílico las dejamos de manera posterior, pero quería ya aprovechar el video e introducir un poco este material, pero lo usaremos de muchas maneras más, ¿verdad? El que no tengan gel acrílico no significa que no puedan utilizar la tiza pastel, ¿verdad? Pueden aplicarla sobre colores con acrílico y va a funcionar igual bien. Aquí lo que voy a hacer es un poco de arrastrado. Vean que el gel acrílico empieza a disolver un poquito el pigmento de la tiza pastel, pero bueno, también lo deja ahí, algunas partes quedan un poco intacto. Entonces bueno, seguiré trabajando en un ejemplo más para hacer la segunda capa entonces en todas las experimentaciones que estoy haciendo, y a partir de esos segundos resultados ya solo haré una tercera intervención mínima, tal vez sin siquiera hacer monotipias, ya interviniendo directamente con lápices de color o marcadores, o acumular un poco más de acrílico o la tiza pastel para terminar de darle un sentido a las abstracciones. Recuerden que es muy importante al final de cada monotipia limpiar el soporte para que el acrílico no se seque y luego no se eche a perder el soporte para hacer monotipias. Si quieren pueden seguir trabajando sobre esos colores que quedaron ahí de residuo, ¿verdad? Si van a trabajar inmediatamente, pero si van a dar unos minutos de pausa, siempre entonces limpien todos los materiales y herramientas que estén usando. Una vez resuelta las segundas capas en todas las experimentaciones, es importante hacer como una pausa y verlas con calma, analizar qué es lo que está pasando allí, qué niveles de profundidad, qué ambiente, qué carácter tiene esa abstracción, para darle entonces los toques finales con un sentido. Aunque siga siendo abstracto, darles un sentido o un carácter a esa abstracción. Recuerden también que en una de las primeras clases hablamos del nivel microfísico de la pintura, ¿verdad? De analizar como cada centímetro cuadrado para encontrarle su valor y su protagonismo, o sus diferentes grados de protagonismo dentro de toda la composición. Veamos los ejercicios entonces ya con una tercera intervención directamente sobre la imagen, utilizando tinta china, lápices de color, tiza pastel, acrílico de nuevo, ¿verdad? Algunos marcadores, y veámosla también de manera detallada para que podamos apreciar esas texturas tan diversas que se pueden generar. Mi consejo para la clase de hoy es el siguiente: hagan unas cuantas monotipias con varias capas de manera abstracta, solo para conocer un poco el procedimiento, y luego le damos el objetivo figurativo que va a tener la lección, que ya oportunamente les diré, pero cuando ustedes ya sepan cómo se maneja bien la monotipia, van a lograr encauzarla a cierta figura o cierto grado de representación que a ustedes les interese. Espero que este video les haya aclarado un poco estas ideas y que les siga abriendo ese montón de posibilidades que ya ustedes están practicando en sus ejercicios de clase.